Hola, hola a todos y todas. Quiero darles la bienvenida a un nuevo capítulo, un capítulo muy especial porque tenemos una invitada que estaba deseando hace rato que viniera a compartirnos su palabra de amor, de resistencia, de fuerza y de transformación. Así que quiero darte la bienvenida, querida Jacqueline. Qué gusto que estés aquí acompañándonos y quiero también que nos compartas un poquito de ti antes de que nos sumerjamos en esta conversación. Muchas gracias por la presentación, muchas gracias por la invitación. Un placer poder estar aquí contigo, conociendo y compartiendo también tu trabajo. Para presentarme por ahí también conversábamos antes de esta grabación respecto de cómo plantear una presentación también desde otro lugar, ¿no? Que tiene que ver también con mi historia y con mi forma de trabajar, que va más allá de la teoría, sino que también va desde el propio corazón, desde mi propio cuerpo, desde mi propio mundo emocional, que tiene que ver con mi historia de vida, con mi propia narrativa de mi historia. Como tú bien decías, mi nombre es Yacolén, un nombre en mapudungún, perteneciente al pueblo originario de Chile, el pueblo mapuche. Significa agua entre montes, aguas profundas, y siento que desde ahí también me identifico mucho desde ese lugar. Soy una mujer que está en constante reconstrucción. Mi trabajo hoy en día es acompañar a personas y mujeres específicamente en su camino de sanación donde, como ya les contaba, vengo desde mi propio recorrido. Crecí en un sistema familiar complejo, en un sistema familiar donde había mucha invisibilización también de dinámicas abusivas. Eh, y desde ahí también como este camino de sanación ha sido parte de mi vida, ha sido parte de mi historia, no solamente por la teoría, sino que también por mi propia experiencia de vida. Eh, Contarles también que soy una mujer que ha aprendido a darse el permiso de sentir. A lo largo de mi vida fue difícil poder conectar con lo que sentía. Era mucho más importante también en ese momento por las escasas herramientas cognitivas, neurológicas, psicológicas de poder hacer frente a esta dinámica familiar. Por lo tanto, en la vida adulta una forma de reivindicar también mi historia ha sido permitirme sentir. Y este sentir me ha llevado también a aprender a poner límites y sobre todo a no cargar con culpas que me generaron y me ocasionaron periodos de mi vida con mucho dolor. Soy una mujer que se conmueve con la ternura como lenguaje, como también una forma de poder reivindicar mi historia, una historia que no necesariamente ha estado marcada por la ternura, una mujer que le conmueve también la justicia emocional como una forma de vida. Y creo profundamente que sanar no es solamente un acto personal, sino que también un acto profundamente político y subversivo frente a todos estos mandatos de la obediencia y de la individualidad. Más allá de mi labor, soy alguien que sigue aprendiendo a habitar su cuerpo con compasión, a poder reconectar con una intuición perdida a lo largo de mi vida y a construir vínculos también de manera activa donde pueda sentirme cómoda y amada siendo tal cual como yo soy. Bueno, gracias por esa introducción tan poderosa y también qué gusto poderte conocer desde esa mirada profesional que nos vas a compartir hoy, pero también de lo que has estado caminando en tu propio proceso. Siento que eso también hace que lo que vamos a compartir hoy sea profundamente nutritivo para quienes nos escuchan y por supuesto también para nuestros propios procesos personales. Así que ahora quiero invitarte, querida Jacqueline, a que nos cuentes un poquito más de esto que es el contacto cero, pero justo desde la mirada que estuvimos conversando antes de grabar y es todo lo que hay detrás del cuerpo como resistencia y memoria y la dignidad y todo lo que hay ahí en el fondo. Claro, claro que sí. Pensando también como en eso, contarles a las personas que nos escuchan que este espacio también es un espacio que no necesariamente va a responder a todas las preguntas que tengamos en este Mm, proceso, sino que es un espacio que nos invita a la reflexión y a seguir abriendo más preguntas para ahondar en otras áreas de nosotras mismas, entendiendo que cada vivencia es muy subjetiva y que si bien tenemos puntos en común,
puntos teóricos en común, también hay otros aspectos muy internos y profundos que solamente quienes vivimos esta experiencia somos expertas también en lo que vamos viviendo y sintiendo. Entonces, desde ahí, mi invitación es a que aparezcan nuevas preguntas, invitarlas a que vayamos reflexionando con esto. Entonces, desde ahí también más que traer a un autor en específico, una definición puntual de contacto cero, para mí sí es importante plantear de que el contacto cero es una medida extrema. Por ahí también harto que me comentan en el Instagram, es decirme como, pero esto es antinatural. Y efectivamente, Mm. el contacto cero es un acto antinatural porque nuestro ser mamífera está genéticamente creada para estar en fusión, en compañía, en una tribu que nos permita sostenernos, acompañarnos, porque no solamente nos autorregulamos, sino que también parte importante de la regulación emocional tiene que ver con la heterorregulación, cómo nos vamos regulando en la presencia con otras personas. A veces, y no todas las personas tenemos la fortuna de nacer en una familia que sea funcional, en una familia que sea contenedora, en una familia que necesariamente cuide, protege, que sea nutritiva. Por lo tanto, desde ahí el contacto cero efectivamente es una estrategia de autocuidado emocional y no solamente se da en las dinámicas de pareja, sino que también se da en las dinámicas familiares, entendiendo que muchas veces la cultura en la que vivimos existe tanto mandato social, tantas lealtades familiares que vienen de generación en generación por linajes, donde no ha habido un cuestionamiento respecto de ellos, sino que ha habido mucha obediencia y se ha presionado y persuadido para que nosotras podamos ser obedientes respecto de estos mandatos, postergando y dejando de lado nuestro propio bienestar. Por lo tanto, el contacto cero es una estrategia de cuidado, de autocuidado, validado actualmente por la psicología y desde distintas perspectivas de la psicología, donde cuando existe una dinámica abusiva al interior de la familia, es necesario poder tomar distancia, por un lado, para poder recalibrar cuál ha sido el nivel de daño que hemos vivido y por otro lado, para permitirnos sanar. No es posible sanar en las mismas dinámicas y espacios que nos han dañado Mm. sistemáticamente a lo largo de nuestra vida. Entonces, esta estrategia de autocuidado emocional es una medida extrema cuando hemos intentado de manera reiterada poner límites de distintas maneras en distintos momentos y no ha sido posible llevarlo a cabo. Entonces, efectivamente es una medida antinatural, pero completamente necesaria cuando se vive en contextos abusivos y tóxicos al interior de una familia. Wow, sí, y justo eso que estás nombrando me hace pensar en algo muy importante que charlamos antes de grabar, y es, hay una narrativa también sobre las experiencias traumáticas, los escenarios de trauma que hemos vivido a lo largo de nuestra historia personal, familiar, social, que hace que en muchas ocasiones creamos que lo único que hay en nuestro cuerpo es trauma, ¿no? Y Ujú. siento que eso en definitiva puede truncar mucho la conversación que hay más allá del trauma y del relato del trauma y el cuerpo, ¿no? Y me gustó algo que dijiste, y es como, claro, hay unas memorias traumáticas en el cuerpo, somatizadas a través de esas diferentes experiencias abusivas y disfuncionales, pero también es un escenario, el cuerpo, de resistencia y memoria. Completamente. El cuerpo no solamente alberga traumas, alberga daño, alberga heridas, ¿no? Sino que el cuerpo, nuestra corporalidad también es un territorio de memoria, es un territorio de registros que también alberga resistencia y podemos resistirlo cuando somos capaces también de reconocer esta memoria y estos registros y validamos también esa voz. Entonces, desde ahí también como no solamente nuestro cuerpo va a somatizar cuando existe daño, sino que también es un tremendo repertorio y registro de, de recuerdos, de historias que nos van narrando en el fondo cómo ha sido nuestra historia de vida, pero además también
un profundo indicador cuando aprendemos a escucharle de cuando un lugar no es seguro, cuando una dinámica no está siendo saludable para nosotras. Y muchas veces dejamos de escucharlo porque venimos de esta dinámica también insana e insegura en la vinculación, donde tendemos a silenciar nuestro cuerpo para sobreexplicarnos y sobreempatizar con aquella persona que está transgrediendo estos límites. Entonces, honramos esa voz como un acto también de dignidad. Es decir, honramos nuestra voz al escuchar nuestro cuerpo, nuestra corporalidad, nuestra memoria más implícita que nos dice, no me siento segura en este lugar, no me siento cuidada. Cuando somos capaces de poder escucharla, cuando tenemos la capacidad de poder escuchar estos mensajes y poder ponernos a salvo, estamos también honrando nuestro cuerpo, honrando nuestra memoria, y eso es un acto de entregarnos dignidad, de poder decir como, sí, soy merecedora, digna de espacios en los que yo me pueda sentir protegida, cuidada y en los que me encuentre a salvo. Y para eso es importante volver a generar esta como reconexión con con Mm, las señales de nuestro cuerpo, que por el trauma muchas veces también lo silenciamos, nos distanciamos de estas señales y tendemos sí. a apuntar más a este mecanismo de defensa como de la sobreracionalización, la intelectualización, para buscar explicaciones a algo que muchas veces el cuerpo ya tiene la respuesta. Mm. Y yo pienso que también justo eso que nos estás compartiendo me hace pensar en el camino de recuperación que implican estos procesos. Son caminos que van a tomar tiempo y que también el cuerpo tiene la capacidad de recuperarse. Es decir, con todo y las memorias traumáticas y las vivencias profundamente abusivas, el cuerpo tiene la capacidad de recuperar su dignidad. Y siento que eso es algo supremamente hermoso y como seres humanos tenemos la capacidad de hacerlo. Y también eso me lleva a otro punto que es recordar y reconocer que tenemos la posibilidad de reescribir la historia, ¿m? Que nos hemos estado contando y que también ahora socialmente que hay tantas herramientas de bienestar, nos sitúa en un lugar de muchísimo discernimiento y responsabilidad para contarnos una historia diferente sobre el autocuidado. ¿M? Mm. Y también hablamos como de este concepto también como de dejar de sobrevivir para vivir. De pronto también como la invitación creo que no solamente tiene que ser como de dejar de sobrevivir, como que ya no esté como este sistema de alerta activo, Mm, sobreactivado más bien dicho, sino que pasemos a un estado también de soberanía, ¿no? Como de sentirnos encuerpadas, de sentirnos dueña también de este territorio claro. y ir reconociendo aspectos que muchas veces vamos invisibilizando. Entonces, por ahí también como dentro de esta cultura también del sobreconsumo, de esta cultura en la que busca que seamos consumidoras de este proceso también de sanación, ¿no? Que mucho vende. Entonces, Ujú, tenemos que hacer tantas cosas, de pronto como que el proceso de sanación ha sido como un listado de cosas por hacer, donde también nos desgasta total. muchísimo y volvemos como a reforzar esta idea que muchas hijas de madres o de familias narcisistas Mm, venimos con esta dinámica y esta herida de la insuficiencia. Entonces, cuando nos encontramos frente también a este gran mercado con un montón de demandas sobre cómo poder sanarnos, de pronto entramos aún más en esta herida de todo es insuficiente a la hora de sanar. Entonces, creo que también hay que ser cuidadosa hacia qué lugares nos vamos llevando en este proceso de sanación que a la vez también es muy personal y que muchas veces después del contacto cero, menos es más, porque también vamos a estar con mucha saturación, con muchísima sí. información, y en eso también de que nos alejamos de un sistema que nos ha dañado, también empezamos y es necesario darnos esta pausa para ir recalibrando cuál ha sido el daño. Es como Mm, evaluar también, como, a ver, ¿y cómo se siente mi cuerpo en este momento? Eh, ¿Qué siento que me hace falta? ¿Cómo me permito acompañarme? No desde el día lunes a tal hora voy a hacer arte terapia, pero el martes voy a hacer yoga y el miércoles voy a hacer tal cosa, porque de pronto es tanta la saturación que terminan siendo estrategias evasivas más que estrategias de conexión. total. Entonces,
como que desde ahí yo también apuntaría como a ir un poquito antes también, como a entender y a conectar el autocuidado no como un deber o como una lista de acciones que tenemos que ir cumpliendo, Mm, sino como una forma también de ir reconstruyendo esta narrativa de quién soy después de estos vínculos que me invalidaron, después de estos vínculos que en nombre del amor de la familia han transgredido sistemáticamente mis límites, que han ignorado también mis señales o mis reiterados deseos de poder cambiar esta dinámica familiar. Eso también nos deja agotadas, nos deja exhaustas frente a mm, estar como persistiendo en generar cambios en una familia y una dinámica funcional que no escucha. Entonces, de pronto ir viendo que, como digo, menos es más, el hecho de ya haber tomado el contacto cero, de haberte retirado físicamente de este espacio, porque eso es el contacto cero, ¿no? Como el cero contacto. Y de pronto esto puede sonar mm, obvio, pero hay muchas personas que llegan a mi espacio terapéutico indicando que tienen contacto cero, pero están en el mismo lugar físico que la familia. mm, Entonces, entiendo que de pronto intentan evitar el contacto, pero el contacto cero implica un cero contacto, ni a través de redes sociales, ni a través de contactos solo para las fechas especiales, porque necesitamos el contacto cero muchas personas, no digo que sea como yo les decía en un comienzo, no es la única estrategia, es una estrategia extrema, pero que es necesaria para poder recuperarnos del daño. Entonces, desde ahí yo creo que es importante como llevarnos a la reflexión también de que el solo hecho de que ya hayamos tomado esta decisión de hacer el contacto cero y poder reconocernos porque nos estamos cuidando, partir de ahí me parece que puede sonar muy básico, pero es tremendamente potente. Es decir, me reconozco porque me estoy cuidando y ya tomé una decisión que siendo tremendamente difícil para mí, me he permitido poder elegirme. También mm. reconocer que soy capaz de escuchar mi mundo emocional y no decir como, pucha, no sé cómo llevar mis emociones o como que me siento que me invaden y de pronto me dejo llevar como por toda esta percepción como de que no tuviéramos que sentir. O sea, el dolor va a estar porque, como decíamos en un comienzo, es un acto antinatural que nos va a llevar al Mm, dolor por todo este condicionamiento social, cultural, familiar, donde se nos dice que la familia es lo más importante, donde se nos mm, dice que sin la familia no vamos a hacer nada en la vida. Algo que mi mamá me decía mucho es que como que si tú me levantas la voz o me llegas a levantar la mano frente a una violencia física, por ejemplo, yo siendo niña o adolescente vas a ser desgraciada por el resto de tu vida. Entonces era una condena tan grande que de pronto tampoco yo mm, sentía el impulso de poner un límite a través de la voz o muchas veces sentía el impulso como de hacer un acto con la fuerza para claro. defenderme, pero finalmente no podía en base a todo este condicionamiento. Entonces, tomar distancia y empezar como a recibir toda esta dualidad emocional, todo esto que se va moviendo, no esperemos no sentir nada, o sea, no esperemos no sentir, porque somos seres humanas. Nos Mm, afecta lo que pasa a nuestro alrededor. Y eso también es algo, es parte del proceso y es sano sentirlo y habitarlo y permitirnos eso. Por supuesto que desde ahí es importante como buscar formas reguladas de poder hacerlo, pero ya mm, saber de que el que nos estemos escuchando habla de que no te estás abandonando. El poder tal cual. simplemente y complejamente a la vez decir, esto me duele por esta y esta razón, o simplemente detenemos un momento a decir, siento que me duele profundamente esta ausencia, o siento, me estoy sintiendo muy sola en este momento, ya habla que una parte de mí está haciendo presencia para mi vida. Me Mm, escucho, me veo y me estoy acompañando en eso. mm. Sí, sí, sí. Y que además, hablando del autocuidado y de todo lo que implica, siento que hay una arista muy importante que surge también de este autocuidado desde adentro, que nos lleva de vivencia a la soberanía, y es entender que también, como ya lo dijiste, no es un proceso en el que no vamos a sentir nada, porque es todo lo contrario, sino que también aparte de eso vamos a vivir un duelo muy profundo de todas las lealtades que se están rompiendo y que se están dejando atrás. Y de cómo eso también nos lleva a un proceso de fidelidad con nosotras mismas, pero vuelvo y repito, quiero decir, dándole fuerza también al mensaje que tú habías dicho y es, no va a ser un proceso
lineal y sin ninguna emoción para masticar y para procesar. ¿Tú cómo ves esto? Esta parte del duelo, de lo que implica de comenzar a cuidarnos después del contacto cero. Porque también el contacto cero puede sentirse como como una traición, y es así como también lo presenta la cultura actual y todas estas antiguas generaciones que traen también este mandato de que la familia es lo más importante. Entonces Sí, se va a sentir este duelo también simbólico, es un duelo también no autorizado, porque ¿cómo vamos a estar haciendo un duelo por una madre o un padre que está vivo, ¿no? Y de alguna ujú, forma también tiene que ver este duelo con, con un evento y un hito que es importante para dejar de lado también la fantasía. Entonces, puede vivirse y sentirse como una traición, pero a la vez también cuando ponemos el foco en estos mandatos. Pero cuando logramos vernos a nosotras mismas, podemos ir dándonos cuenta que lo que estamos haciendo es un camino de retorno a nosotras mismas, de poder por fin mirarnos, de por fin ponernos al centro de nuestra vida cuando a lo largo de toda la historia siempre hemos estado centradas biológicamente también en no perder el cuidado o la atención del el progenitor, progenitora, principal cuidador o sí. cuidadora, porque también es algo instintivo, porque sabemos que no tenemos las herramientas para poder sobrevivir. Entonces, el duelo también implica como asumir una lealtad también que no ha sido tal, como nuestra familia no ha sido leal a nosotras, sino que ha sido leal a una dinámica abusiva que en la medida y claro, en la medida en que yo soy obediente con estas lealtades y con estos mandatos, yo soy perteneciente y soy válida a esta dinámica porque hago que siga funcionando este sistema. Por ahí también como cuando quitamos el foco en esta dinámica de las lealtades familiares y queremos dejar de ser funcional a este sistema, cuando por fin se puede romper esta dinámica y cuando empezamos a ponernos a nosotras en el centro también de nuestra propia historia, vemos que esto es un retorno hacia nuestra propia historia, un retorno hacia nuestra propia recuperación. Por eso es que también hablamos de este concepto como de aprender a ponernos a salvo, de estar de nuestro lado, porque es que dejamos de mirar a la otredad, al sistema familiar y hacerle leal a ellos y a ellas, sino que empezamos a ser leales con nosotras. Y ahí es donde también comienza a cambiar la narrativa. No como la mala hija, no como la responsable, no como la que rompió algo, sino como también la hija que decide hacer su propia vida, entendiendo que son dinámicas que no son saludables para ella. Entonces acá tiene que ver también como resignificar el contacto cero como un acto también de dignidad hacia mi propia historia, hacia mi propio ser. Total. Y que con esa última frase que dices, esto nos lleva a un lugar muy importante y es la transformación de las narrativas que nos llevamos por mucho tiempo contando y que las sociedades que habitamos también nos cuentan. Entonces, nos devuelve la dignidad, pero también le estamos dando la posibilidad a esas voces que habitan dentro de nosotras de que emerjan. O sea, es decir, de pasar del silencio a la voz. La verdad es un proceso demasiado importante. ¿Mm? Sí. Qué profundo también esto respecto de dar como un espacio para sacar nuestra voz. Y de esa forma también nos vamos permitiendo que no sea el cuerpo que cargue con todo. Uf, Entonces el cuerpo tiene su registro y su memoria que es implícita, recordando que incluso en nuestros primeros años de vida no somos capaces de poder generar esta memoria explícita porque tal vez no manejamos el mismo lenguaje, porque hay muchos elementos que no entendemos porque estamos aprendiendo a vivir en este mundo. Entonces, el cuerpo va registrando todas estas memorias que de pronto nuestra mente también no registra y que por otro lado, en otro momento de nuestra vida, nuestra mente intenta convencernos también de lo contrario para poder seguir manteniéndonos en este sistema familiar. Entonces, cómo nuestro cuerpo alberga tantas voces, tantos registros, tantas memorias, que también es una carga importante para esta dimensión de nuestro ser. Entonces, salir del silencio para darnos voz también implica como darle voz a nuestro cuerpo. Y eso también implica como el volver a conectar también
ser validadora de nuestra propia historia. No estar esperando también que esa validación venga de afuera, sino que también seamos nosotras nuestros primeros agentes validadores, entendiendo que hoy en día sí tenemos este rol adulto, ¿no? Entendiendo que también albergamos a nuestra niña interior que tiene una historia para contar y que Mm, primero tenemos que ser nosotras las que desarrolle también esa apertura de poder escuchar su historia tal cual como la vivió. Porque de pronto mm, también algo con lo que me encuentro en el espacio terapéutico es como, pero igual no fue para tanto. Como me dicen, como no, ya, sí, pues y ahora que te lo cuento, no sé, me doy cuenta que en verdad era grave lo que me pasaba. Y yo siempre me decía como, ay, no era para tanto. Y eso sí, es muy también común. forma parte, sí, forma parte de un mecanismo de defensa. Entonces, como también desde ahí empezar a contar nuestra historia, darnos este espacio para que emerja también nuestra voz, para contar nuestra historia desde nuestro propio lugar. Claro Mm, que nuestra madre, nuestro padre, nuestra hermana, hermano, etcétera, van a contar otra historia y también es válido, fue su vivencia. Esta es tu vivencia. Enfócate en tu vivencia, en lo que tú sientes, porque esta es tu historia, es tu narrativa. Una narrativa donde tenemos que dejar de justificar las violencias, sino que tenemos que honrar nuestra propia experiencia y nuestra propia vivencia subjetiva, así como nosotros la vamos interpretando, como nosotras las vamos nombrando, y por eso desde ahí también como la información es importante, nombrar la violencia, nombrar el abuso, nombrar el daño, y eso también nos da un espacio para ir también regulando nuestro sistema nervioso, porque cuando lo expreso, cuando lo hablo, mi cuerpo ya no tiene que cargar con todo él solo, ¿no? Somos mm, todo esta inteligencia y esta sabiduría alineada con nuestra verdad y encaminándonos hacia nuevas rutas que sean más coherentes con la vida que queremos. total, y eso también me hace pensar en la importancia de poder también nombrarlo para nosotras, pero también en este camino de recuperación siento que también van a haber espacios donde vamos a poder compartir nuestra historia y va a ser profundamente reconfortante. Y por esa razón también es muy importante elegir dentro de qué espacios queremos compartir y hacer visible esta historia que hemos venido también viendo y masticando desde adentro, ¿no? Desde todo lo que somos. Porque también pienso que ahora que abundan tantos espacios de compartir, no todos son necesariamente seguros para que esta historia que vive adentro nuestro pueda tejerse a través de las palabras y salir afuera. Y siento que eso también es fundamental. ¿Tú cómo lo ves? ¿Cómo ves esta parte que menciono? Tremendamente importante a propósito del autocuidado que estamos conversando, el también albergar como esta historia, como una verdad a la que no todas y todos o todas las personas van a tener acceso. A veces también estamos transitando por experiencias tan dolorosas que necesitamos y andamos en búsqueda de esos espacios. Y en eso Ujú, también podemos revictimizarnos muchísimo al llegar a espacios que nos ujú, dañen aún más. ujú. Y eso es algo que también pasa después del contacto cero, que estamos en búsqueda de un refugio y de un lugar. Y muchas veces llegamos a lugares donde no realmente no nos van a cuidar, donde tal vez está solo la De acuerdo. fachada del cuidado, donde lo que se busca son otras cosas, ¿no? Como sobre todo pensando en esta idea también como de la comercialización o en esta idea del sobreconsumo, donde nos Ujú, van vendiendo programas que tienen nos prometen ciertas cosas que no son y donde también juega mucho con la sí, fantasía de cuidado, la fantasía de confidencialidad también incluso de lo que uno comparte. Entonces eso nos vuelve a dañar y nos vuelve a revictimizar y desde ahí también es importante ese cuidado. No todas las personas merecen escuchar tu historia, no todas las personas están preparadas para poder escuchar una visión como la tuya. Y ahí es ujú, importante que tú, como todas las personas que nos escuchan, que te cuides, que honres también esta historia y que también vayas viendo y eligiendo y sintiendo tu cuerpo que te va dando las señales, cuándo puede ser un lugar seguro y cuándo no. Ir contando incluso como de a poquito para ir viendo cómo tú lo sientes.
no Mm, llegar y contarlo todo, no sé, pienso un poco de pronto como que cuando llegamos a sentirnos escuchadas o validadas en un grupo, decimos como ya, aquí es, y ujú. lo contamos y nos aperturamos. También como estar atentas a nosotras, a ir viendo cuánto yo cuento y cómo quedo después, por ejemplo, porque a veces nos entusiasmamos y podemos contar, pero y después estamos con la rumiación mental, con el cuerpo somatizando porque revivió situaciones que no estaba preparada para revivir en la presencia de otras Sí. personas donde no es un espacio suficientemente seguro. Entonces Mm. también como ser cuidadosas con eso me parece que es muy importante. Ujú. Y que justo eso va al siguiente punto y es, no solamente reescribimos nuestra historia cuando la nombramos, sino también cuando nos damos la posibilidad de reescribirla desde las elecciones, los límites, las pausas, los gestos, todo lo que elegimos para cuidarnos. ¿M? Que siento que también ahí me hace pensar en lo que nombrabas hace un momentico de hay tantos espacios que tienen tanto afán de solamente vender un producto y nada más, sino de cuidar el corazón y los procesos de quienes ahí están, que es muchísimo más fácil a veces minimizar lo que implica el cuidado o más bien precarizarlo. ¿M? Y no Ujú. comprender de forma profunda que tiene que ver muchísimo con las acciones más cotidianas de nuestra vida. ¿M? Y como también pienso en eso que a veces creemos y tenemos la idea de que tiene que venir una otra edad, alguien externo, a poder Mm, entregarnos algo que nos podemos entregar nosotras. Y con eso creo que también hay como una línea delgada respecto como también a esta idea muy socializada de como todas las respuestas están en ti y de pronto como que eso más total. angustia a uno porque en ese momento no puedes verlo. Sí. Entonces, como que también hay una línea delgada entre una y otra, ¿no? Y acá yo creo que, bueno, es importante ir viendo cuánto de lo cotidiano y de lo pequeñito, muchas veces lo vamos invisibilizando, pero son acciones de cuidado que al reconocerlas nos permite darnos cuenta de la forma en cómo nos agenciamos en nuestra propia vida. Entonces, por ahí también como ir reconociendo cuándo voy poniendo un límite y ese límite no necesariamente es decir no, Mm, porque también por ahí como hay un compartir desde todas estas líneas terapéuticas que hablan mucho de que conectes con la rabia y saca tu rabia y en eso como que te mm, esfuerzan tanto, o sea, como que la vergüenza cambie de lado y como que, etcétera. Todas estas ideas también no están pensadas en también la capacidad de nuestro sistema nervioso de poder hacer frente a esas confrontaciones, tal cual. nuestra ventana de tolerancia para poder decir no. De pronto digo no, entonces ya estoy respondiendo frente a esta idea de cómo tiene que ser poner un límite, pero después termino somatizando y tremendamente agotada sin deseos de compartir con otras personas. Mm, Entonces, por ahí también el límite es me quedo en mi casa y durante un periodo no quiero compartir con personas en las que yo no me sienta realmente segura y protegida y cuidada. Un límite también puede decir, puede ser poner, hacer un gesto. Un límite también puede ser no comprar un producto, no comprar algo que me están ofreciendo de programas de sanación. Un límite mm, puede ser quedarme en mi casa y, y conectar conmigo y escucharme a mí. Y eso también es como un límite interno, ¿no? Como, o sea, yo me quedo acá y no voy a salir a evadir lo que me pasa y me voy a encontrar con mi mundo interno y me voy a escuchar y voy a darle un espacio y voy a aperturar mi voz, ¿no? Como que creo que también hay varios gestos que hacemos de manera cotidiana que son de cuidado, pero los invisibilizamos porque creemos que son como aspectos mucho más amplios que además vienen de afuera. Cuando muchas veces pueden ser actos cotidianos que están siendo, que al nombrarlos podemos también sacralizarlos, como volver los actos sagrados que nos permitan sostenernos en este momento de nuestra vida. mm. Sí, total. Y también lo que estaba pensando es que en muchas ocasiones, cuando hablamos de esto de dialogar con nuestro mundo interno, de entender qué es lo que queremos, qué es lo que no queremos, qué límites necesitamos poner, suena como un propósito muy antropocentrista, como muy individual, individual, individual y yo, pero justo no lo es. No lo es porque
entre más podemos cuidar este mundo interno que tenemos, más vamos a tener la capacidad de ocupar nuestro lugar dentro de la red de la vida desde un mejor lugar. ¿Mm? Y esto lo digo porque siento que en muchas ocasiones, por todo esto que ya hemos hablado, que hay demasiada información, demasiados productos de bienestar, de crecimiento personal, de sanación, que hace que terminemos también creyendo que son procesos que son solamente para nosotras, quiero decir, solamente a nivel individual, pero cuando tú estás fortaleciendo y cuidando y retejiendo y reescribiendo tu historia, te estás dando la posibilidad de también entender cómo quieres interactuar con el mundo exterior. Y en ese proceso también van a ir llegando personas maravillosas que te van a poder acompañar y que no hacen parte de tu familia de origen. ¿Mm? Claro. Y que a la vez también van llegando personas que pueden ser todo lo contrario. Pero ahí es donde nosotras va apareciendo como toda esta sabiduría también implícita, corporal, estos registros también cognitivos que nos van diciendo, aquí no es, ¿no? Vayámonos por este otro lugar. Sí, Entonces, total. claro que sí, creo que desde ahí también hay este proceso de poder también como este trabajo como individual, no sé si llamarlo trabajo, igual tengo un poco como de conflicto con esta palabra, pero a la vez también tengo Sí. una dualidad respecto de esta palabra, pero sí es un trabajo también interno en el que dedico tiempo, en el que soy metódica, en el que eh, hago explícito lo que de pronto no sé cómo llamarle, me doy un tiempo para quietarme y ver qué es lo que me pasa, porque desde ahí puedo, como tú bien dices, también tener capacidad para vincularme con otras personas. A veces también estamos como tan sumergidas en el daño que no podemos ver ni quiénes somos fuera de ese daño, o sea, quién soy yo más allá de esta herida y de este trauma. Como que toda la vida se queda en que somos eso, todo se ve permeado por esto. Y si bien hay que darle un espacio, también tenemos que habilitarnos para la vida, darnos el espacio también para ir mirando otros aspectos fuera también de este daño. Entonces, por ahí también como creo que en estos gestos de cuidado que vamos teniendo con nosotras mismas y en esto que vamos creando una nueva narrativa, vamos creando nuevas formas de poder vincularnos con nosotras mismas, desde otro lugar, con Mm, otros diálogos internos, con otras formas mm. también de irnos escuchando, de empezar a volvernos cada vez más tolerantes también a esta disonancia, ¿no? Que surge entre que lo que yo siento, lo que yo pienso, no está haciéndose carne en lo que yo hago. Entonces, de pronto también ahí como en esto de aquietarnos un tiempo para poder mirarnos, escucharnos, sentirnos, ir mirando la herida, fuera de la herida, cómo me siento, cómo me vinculo conmigo. De a poco van surgiendo otras posibilidades de emerger nuevas identidades, nuevas formas de ser, nuevas formas de habitarnos. De acuerdo, de acuerdo, de acuerdo. Y también me hace pensar en la importancia que hay en pedir ayuda dentro de estos procesos a profesionales especializados en el tema, para que también, por un lado, a través de nuestro camino de recuperación, podamos vincularnos, pero también podamos tener como ese bastón que viene desde todos estos conocimientos tan sólidos que hay en este momento de la Tierra para acompañarnos en el proceso. ¿Mm? ¿Tú cómo lo ves? ¿Sientes que es importante o que de pronto en una primera instancia puede hacerse en solitario? ¿Cómo lo percibes tú también desde tu experiencia profesional y Como personal? sumándole eso, como sumándole a esto, yo creo que desde la experiencia personal y profesional, como tú bien dices, creo que es importante acompañarse, sobre todo cuando no tenemos más redes de apoyo. Si solamente teníamos nuestra familia nuclear y no teníamos una familia extensa en la que tuviéramos vinculación o un contacto directo, entonces quedamos muy solas también. Entonces, creo que desde ahí es importante poder acompañarnos de personas especialistas en el área, porque de pronto también podemos caer en personas que no están especializadas y vamos a sentirnos más revictimizadas, Ujú. haciendo comentarios de pronto de una línea tal vez más como tienes que perdonarlos porque son tu madre y tu padre y hay que honrarles, de la línea como de
el amor de la familia todo lo puede, de la línea de Ujú, hay que hacer actos de servicio para que tu madre deje de maltratarte, ¿no? Como esta ujú. mirada no experta, esta mirada como, claro, como no experta, como personas que no entienden de trauma, ¿no? Y que poder sugerir elementos como estos, por el contrario de poder conectarnos con un espacio seguro que nos permita poder mirarnos y sanar esas heridas, por el contrario va a tender a extender aún más el daño. Entonces, creo que es importante acompañarse de personas que sean especialistas en el área, personas que tengan estudios de trauma. Sí, eh, y ser cuidadosas también, de pronto como en esto de aspectos como tal vez más sencillos, pero que nunca está de más decirlo, como recibir recomendaciones de que sepamos que alguien más atendió con esta persona, eh, sí. y también como de irnos sintiendo, porque de pronto hay personas como Mm, que con un currículum tremendo y así como que es muy sí, llamativo y todo, pero uno va a consulta con esta persona y no hay feeling, como no sientes que sí, estás en un lugar pasa. seguro. Ujú. Entonces, no solamente tiene que ver como con la expertise de un tema, sino que también tiene que ver con cómo nos sentimos en ese espacio. Y ahí nuevamente aparece también como la somática, ¿no? Cómo mi cuerpo se siente con esta persona, cómo yo siento que Sí. me mira, cómo yo siento que de pronto respeta las pausas, cómo yo siento que no solamente entiendo que él o ella es una experta, pero además escucha y valida mi proceso. Si yo le digo, no me gustaría tocar este tema, pero la persona insiste en tocar ese tema, entonces no me están viendo, no me están escuchando, y si venimos de familias narcisistas, esa es una historia que ya no sabemos. Entonces, para poder sanar, necesitamos conectar con un espacio en el que nos sintamos vistas, nos sintamos escuchadas, eh, y todo el cuidado que ello implica. Ujú. Sí, de acuerdo. Y que pienso que también con eso que decías de que no es suficiente con que sea un profesional que tenga esta experticia, porque a mí me ha pasado también que en algunas ocasiones me han escrito mujeres que fueron con esta persona que tiene mucha experiencia en el campo, por ejemplo, pero cuando entraron a las sesiones se sintieron muy activadas porque de pronto era un modelo más confrontativo, digamos, Mm, en la mayor parte del tiempo de la sesión. Entonces siento que también es muy importante comprender que estos procesos requieren de una ternura encarnada, ¿saben? Y con esto quiero decir que es una ternura que nace desde adentro de quien acompaña, del psicólogo, del terapeuta, etcétera, o la terapeuta, y que sale y no solamente desde el discurso, sino desde las palabras y acciones que tienen el proceso de acompañarte. ¿M? Porque estos procesos van a tocar lugares nuestros que nos duelen y no queremos que entren desde ese lugar de pronto confrontativo, violento, sino desde todo el poder firme que también tiene la ternura. ¿M? sí, sí. Como que se me vinieron muchas situaciones que me han contado y también como vivencias personales al respecto. Creo Sí, que desde ahí también como recordarnos que nosotras somos expertas en nuestra vida, que la otra persona también está para acompañarnos, no para decirnos qué hacer, no para como presionarnos también en nuestro proceso. Todos los procesos tienen su ritmo y a la vez también todos los profesionales tenemos nuestras limitaciones y creo que desde esta otra vereda también tenemos que reconocer cuando tenemos ciertas limitaciones para acompañar, ¿no? Eh, entonces, por ambos lados creo que es importante en esto de irnos sintiendo. Y bueno, también tengo un conflicto con la palabra esto de ser experta, porque creo que nunca somos 100% expertas en un tema, creo que siempre estudiamos somos temas de, estudiantes. siempre somos estudiantes, sí. Entonces, claro, por más como estudiosa que pueda ser una profesional respecto de un área, puede carecer de habilidades blandas. O puede haber Ujú. mucho ego profesional, entonces de pronto le va a costar reconocer que la persona que consulta necesita tal o cual cosa, o no va a escuchar, o no va a expresarse asertivamente. De pronto, claro, la forma en cómo lo que están diciendo es importante e interesante en el contenido, pero en la forma es horrible y hace que finalmente tú te cierres y aparezcan todos los mecanismos de defensa que estás intentando también trabajar. Entonces, De acuerdo. también con esto creo que es importante que ustedes como consultantes también puedan
expresar cómo se están sintiendo en el proceso, como no me siento o no me sentí cómoda con lo que me dijiste, o creo Mm, que mi camino no va por ahí, va por este otro lado, ¿no? Como por un lado para no totalizar también a la terapeuta o al terapeuta, porque eso es un espacio humano, por lo tanto nos podemos equivocar también, y en eso sí sí. es importante una comunicación de ambas partes. Entonces, no esperar que el terapeuta me lea la mente y a la vez también viceversa lo mismo, sino que también Mm, como tener esa sensibilidad de poder captar cuando uno comete un error, pero también que la persona te lo pueda decir, no me estoy sintiendo cómoda con este tema. Y si lo verbalizamos y no hay un espacio de validación frente a eso, y ustedes sienten que tal vez la terapeuta se lo tomó como personal o se siente amenazada, de pronto también eso es información valiosa para ir viendo si continuar o no con un proceso terapéutico. Pero también me mm, parece importante recordar de que nosotras también somos humanas y que sí. no existe como un 100% de objetividad o de neutralidad en un proceso terapéutico. También nos Mm, van trastocando ciertos temas y de pronto también ahí sí es importante ir en una comunicación constante, ir dialogando de cómo se van sintiendo en este acompañamiento, porque no sí. es yo te digo qué hacer eh, y tú vas siguiendo lo que yo te digo, sino que yo te Sí. acompaño y soy una presencia en tu proceso de sanación para que tú vayas navegando otras profundidades que tal vez de manera independiente no puedes llegar a ellas. Y esto no es porque tengamos un don, sino porque lo estudiamos, formas y caminos y enfoques para poder acompañar y llegar de maneras más profundas, para que te hagas nuevas preguntas, para que elijas otros caminos, para que veas desde otras perspectivas. Sí, 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 total. Y como último apunte de este punto, siento que también es muy importante que podamos acompañarnos de profesionales que nos den también la posibilidad de volar cuando lo necesitemos, es decir, que sean profesionales que no busquen que sus consultantes tengan una dependencia a ellos o a ellas, porque también siento que esto muchas veces pasa dentro de estos espacios. Entonces, que puedan acompañarnos, pero que también nosotras cuando queramos una pausa o sintamos que ya hemos integrado herramientas muy valiosas y que nuestro proceso ha ido transformándose, que también podamos tener el permiso y el derecho de terminar los procesos o de pausarlos dependiendo de lo que vayamos necesitando. Es decir, que también podamos entender que dentro de estos espacios a veces pueden colarse dinámicas muy narcisistas y que pueden también truncar nuestros procesos. Sí, completamente de acuerdo también. En la terapia necesitamos también ir fomentando esta autonomía también en nuestros procesos. Si todo el tiempo yo me Sí. siento que si no voy a terapia, como que no puedo lidiar con esto, es que entonces también Mm, es importante transmitirlo a tu terapeuta y poder mm, trabajar también en esa autonomía, porque la idea no es estar siempre en terapia, o sea, podemos estar acudiendo de acuerdo. periódicamente para acompañarnos en ciertos procesos, pero también es importante que aprendamos en cómo poder llevar ciertas situaciones que son parte de la vida también, no como atrincherarnos como en un rinconcito, como intentando que no pasen ciertas cosas en la vida, como que no me Mm, lleguen, sino como que hoy día lo conversaba también en un espacio como de ponernos más al centro de la vida, fluir con la vida, ir viendo lo que se va dando y desde ahí también aprender a como a tener más herramientas en este equipaje, ¿no? Como del viaje de la vida, metafóricamente hablando, de saber que si viene alguna situación, tener estas herramientas para poder hacerle frente, no como desde el estarme defendiendo, sino como saber que son parte de la vida y que necesitamos también herramientas, como tú decías, como habilitarnos para la vida también. No se nos enseñó ciertas formas saludables de cómo afrontar ciertas situaciones, pero hoy en día sí podemos hacerlo y siempre estamos aprendiendo y eso es lo maravilloso también, de que siempre podemos estar aprendiendo nuevas estrategias para abordar situaciones que puedan ser complejas de sobrellevar, entendiendo que todos venimos de bases también y de raíces distintas. de acuerdo, de acuerdo. Y que es un camino que también se va enriqueciendo a través del propio camino de la vida, valga la redundancia. Vamos cambiando, vamos entendiendo en qué momentos necesitamos este apoyo y en qué otros momentos necesitamos más bien vivir esta escuela que es la vida, ¿no? Esta escuela constante que es la vida. Sí.
Y también ahí se me viene algo que también charlamos con Jacqueline antes de grabar y es que nosotras estamos de acuerdo y resonamos con la idea de que si bien haya un acompañamiento psicoterapéutico, también es importante que hayan otros espacios que apoyen ese espacio psicoterapéutico, pero que no sean propiamente terapia. ¿M? Tipo, a mí me parece que los espacios de danza terapia pueden ser muy poderosos, muy poderosos, muy integradores. También los espacios de herramientas neurosomáticas o herramientas somáticas que nos ayuden también a aprender a estar con el cuerpo y con el tiempo también comenzar a identificar cómo nuestro cuerpo nos está hablando y también nos está cuidando en la vida cotidiana. Mm, mm. Yo pienso también como en estos espacios también como corporales, que también son elementos también muy sensibles, entendiendo que también aprendemos cómo a poner límites con nuestro cuerpo, que en base Mm, también a la historia de vida que hemos tenido, de pronto no es tan fácil poner límites, por ejemplo, a nivel corporal. sí. Em, Sobre todo también cuando son, por ejemplo, espacios mixtos, ¿no? Como de pronto a veces es difícil porque hay ciertas personas que también tienden a jugar mucho con los límites. Entonces están bordeando también este límite para que, y eso muchas veces más nos confunde. Y esto también lo hablo de una vivencia muy personal. Yo estuve durante un tiempo haciendo biodanza y en este espacio viví situaciones tremendamente transgresoras de límites de índole sexual, que fueron fuertísimas, sobre todo porque estaba viviendo este proceso del contacto cero, entonces estaba tan saturada de información que de pronto como que este espacio para mí tenía una fantasía también de un espacio de confianza y era una fantasía realmente porque no lo fue. Y fue tremendamente como dañino el espacio que vivía ahí. Entonces creo que es importante llevarnos también a lugares siendo cuidadosas con nosotras y escuchándonos. Si algo nos parece sospechoso, mantenemos distancia, ¿sí? Podemos cambiar. Recordemos en escuchar las señales de nuestro cuerpo, porque cuando hemos Mm, vivido situaciones a lo largo de nuestra vida traumáticas, probablemente podamos tener estas respuestas más asociadas al congelamiento, por ejemplo. Entonces, cuando algo se me viene y yo me estoy dando cuenta que me estoy sintiendo pasada a llevar, en vez de que aparezca como esta respuesta inmediata de poner un límite a una persona que no ha tenido antecedentes previos y donde siempre se le ha validado el poner límites, de pronto va a ser fácil salir de una experiencia como esa. En mi caso fue mm. muy difícil porque toda la vida fue muy anulado y muy castigado poner límites en distintas áreas, no necesariamente en temas de contacto físico. Entonces, cuando me pasan situaciones como esta, también me pasó que me bloqueé, que no entendía, que sentía que el límite estaba corrido, pero todo era muy confuso para mí. Entonces, en los espacios de corporales me parece que es tremendamente importante, de una u otra forma siento que sí me ayudó también a mí y también siento que hay otros espacios, especialmente cuando son lamentablemente necesario hacerlo, cuando son, digo lamentablemente porque sería maravilloso que pudiéramos convivir hombres y mujeres en espacios tan íntimos donde no nos sintamos amenazadas, ¿no? Pero cuando estamos en espacios, espacios que hoy en día yo habito con exclusividad, espacios solos de mujeres, en los que siento que estoy pudiendo como sanar todos esos registros también. Desde ahí creo que me llama mucho también la atención todos estos espacios que tú facilitas, Eli, porque espacios cuidados que son solo de mujeres, donde nos permitimos también desde esa seguridad, espacios que tienen ciertas condiciones para poder sentirnos seguras, no desde la fantasía, sino también desde explicitar ciertas prácticas, nombrar lo que debe ser nombrado, sentir la protección cuando algo no te hace sentir segura, son importantes para poder acompañarnos, ¿sí? Entonces, desde ahí mi llamado a que estén atentas, que escuchen las señales de su cuerpo, que no dejen pasar nada, si hay algo que no les está haciendo sentir seguras y cuidadas, a verbalizarlo, a no tener miedo de sentirse exageradas, sino que a escuchar Mm, este mensaje interno de poner un límite y esa es su verdad y a validarla. de acuerdo, de acuerdo. Y bueno, siento que hemos tenido ya una conversación bastante nutritiva y quería invitarte si hay algún otro punto que te gustaría que charlemos. También creo que hemos abordado como varios temas muy, muy importantes.
Creo que por ahí también algo que me toca mucho en estas fechas, porque también estamos a 2 de mayo, bueno, después la grabación va a salir después, pero en este fin de semana también es un periodo importante para mí, para las personas que también me siguen en mi cuenta de Nehuen Rayún. Yo llevo un periodo de contacto cero a nivel familiar, no solamente con madre o padre, sino también con mi hermana. Este día sábado es su cumpleaños, después se viene el Día de la Madre, entonces son fechas que son fuertes también de transitar para aquellas personas que hacemos contacto familiar y que no tenemos otra red familiar cercana. Y creo que lo que me ha ayudado mucho a mí también tiene que ver con ir ritualizando momentos que sean sagrados para mí y resignificarlos. Entonces, en esto que hemos hablado de crear una nueva narrativa, también crear nuevos espacios donde simbólicamente tenga otro significado para ustedes. Entonces, como también yo genero un espacio de intimidad emocional para mí, conmigo misma, este sábado 3, este domingo 4, cómo me doy un espacio para conectar conmigo, eh, en las otras celebraciones que sean importantes post contacto cero, ritualizar también ciertos espacios para no irnos por este camino del dolor, que si bien es importante y es el resultado también de un hito importante en nuestra vida, pero también darnos la posibilidad de poder entregarle otro significado, con otro valor, con otras sensaciones, con experiencias que sean nuevas para nosotras. Y eso también nos va ayudando a ir rompiendo con este siglo muchas veces de la de adicción emocional. Entonces, cuando estamos lejos de la familia de origen, en los eventos importantes o los hitos familiares o culturales, sociales, aparece mucho este deseo de tomar contacto con nuestra familia de origen. Y aparece la Sí. fantasía, entonces olvidamos el daño, olvidamos lo vivido para ir al encuentro de esta fantasía. Entonces, por ahí también como a darse el espacio a ustedes de poder darle un nuevo significado a esta fecha, pudiendo visualizar lo que sí han logrado, pudiendo visualizar y darle valor y honrar el acto de tomar el contacto cero. Eso implica un tremendo acto de coraje, de valentía, de poder elegirse a ustedes mismas, de dejar esta idea de cultural también, ¿no? Como de sacrificarse, del esfuerzo, de soportar el dolor. No, o sea, como centrémonos en nosotras, conectemos también con sensaciones que sean placenteras para nuestra vida, aportemos los registros bonitos para nuestra existencia, creemos nuevas historias también en nuestro repertorio y eso sí está bajo nuestro control. Y eso implica también como actos de desobediencia, ¿no? Como para ir cerrando, me parece también importante frente a todos estos mandatos sociales y culturales, permitirnos ser desobedientes, ¿no? Ya fuimos obedientes durante mucho tiempo a lo largo de nuestra vida. En la vida adulta podemos ser desobedientes y no pasa nada, implican decisiones que tienen consecuencias y a las cuales también podemos hacerle frente, que sanar también implica romper estos pactos de silencio y opresión que no solamente vienen del sistema familiar, sino que también entendiendo que venimos de un sistema mucho más macro, un sistema social, político, económico, donde naturaliza el silencio, la opresión, los malos tratos. Y el contacto cero también es decir que mi bienestar importa, que mi historia merece ser contada, que tengo derecho a vivir en paz y no en función del sacrificio, Mm. y hoy en día vivimos en una cultura que premia el sacrificio y premia la individualidad. Entonces, desde ahí quiero hacerles este llamado y esta invitación a decir que sí a nuestro cuerpo como refugio, a decir que sí a todas nuestras emociones, a honrar nuestra historia, a decirle sí a la creación de vínculos que sean nutritivos, que sean sanos, y sí a la vida que queremos crear y queremos construir, porque sí es posible. Gracias. Y yo también quiero sumarle una cosita más antes de cerrar, yendo por la línea de lo que nos estaba compartiendo en este último tiempito ya Colin, y es, siento que algo muy importante dentro de los procesos de recuperación siempre es el ritualizar la vida con acciones pequeñas para volver a reconectar con lo valioso y lo bello de nosotras y de la vida. Y pueden ser cosas supremamente sencillas como prepararnos esa primera bebida del día y ponerle una intención amorosa, o prender nuestro incienso, o tener un altar especial en nuestra casita, ir a él y escribir un rato. Pequeñas acciones, no tiene que ser algo demasiado elaborado,
para ir adentro a nuestro altar interno y hacernos saber que somos importantes, que siento que ese también es una creencia que se pierde mucho a través de todos estos procesos con las familias disfuncionales y abusivas. Y también entender que, como lo estuvimos diciendo más atrasito, más temprano, quiero decir, en el capítulo, que siempre el autocuidado va a implicar mucho más de lo que nos han dicho que es el autocuidado, como se los dijimos, pero también va a implicar las labores primarias y más cotidianas, como alimentarnos con alimentos que sean realmente nutritivos para nosotras. Por ejemplo, a mí me gusta muchísimo el desayuno, entonces una forma de consentir a todas esas que me habitan es preparándome un desayuno un poco más especial, no un desayuno de afán, sino teniendo todo lo necesario para que ese desayuno sea especial para mí y para todas las que me habitan dentro de mi proceso de recuperación. Y también comprender que es completamente natural que podamos tener una resistencia muy grande hacia estas labores primarias de cuidado cotidiano, porque en muchas ocasiones están ligados con todas estos roles hegemónicos que nos han dicho que son de las mujeres y que en muchas ocasiones están ligados con nuestra figura materna. Entonces siento que es una gran invitación a que podamos reescribir lo que significa alimentarnos, nutrirnos, tener un espacio bonito, organizarlo de forma linda, que cuando entremos a ese espacio que nos acoge, se sienta bonito estar ahí también. Desde ahí también nos cuidamos. Ujú. Completamente necesario. Pequeños gestos que nos van marcando la diferencia porque vamos marcando presencia también en nuestra vida. De Muy de acuerdo acuerdo. con lo que dice. Sí. Bueno, mi querida, entonces para ya ir cerrando, me gustaría que les compartas cómo pueden encontrarte en redes sociales, aunque igual van a ver el perfil aquí anclado, pero si quieren de pronto irla a buscar ya directamente, qué espacios sueles tener abiertos también para quienes quieren conectar con tu compartir, con tu labor. Sí. Mi espacio, mi Instagram se llama Nehuen Rayun, que también siguiendo la línea de mi nombre que viene del Mapudungún, significa fuerza de florecer. Entonces, como también a pesar de las situaciones que vamos viviendo en la vida, siempre tenemos la posibilidad de ir sembrando nuevas semillitas en nuestro camino, en una tierra más abonada, más fértil, que implica que ha implicado todo este camino también de irnos mirando, de irnos poniendo a salvo, para irnos reconstruyendo poco a poco, ir eligiendo nuevos caminos para ir floreciendo. En este espacio van a encontrar talleres que hablan mucho más sobre el contacto cero, como introducción al contacto cero, cómo sanar después del contacto cero, talleres asociados a la gestión emocional. Próximamente se nos viene un taller de límites y también distintos programas. Ahora estamos con una membresía que ya comenzó, espero más adelante poder abrir nuevamente esta membresía llamada Hijas del Renacer, que es un programa de acompañamiento para mujeres. Todos los programas que yo ofrezco son exclusivos para mujeres, el acompañamiento psicoterapéutico individual también. Entonces, todo este programa va acompañando a mujeres que hayan hecho contacto cero familiar y se encuentren en este proceso también de reparación emocional. Es un programa muy bonito que trae varias sesiones y además un acompañamiento en paralelo de distintas terapias y actividades terapéuticas que nos ayudan a ir resignificando la soledad como no solamente como esta cultura que nos dice que es algo como muy negativo, como esta sensación de estar abandonadas, sino que Sí. también como ver la soledad como un concepto de soledad sagrada, como que también es un indicador y el resultado de un tremendo camino y el coraje en nuestra vida, de ponernos a salvo. Entonces desde ahí aprendemos a cuidar nuestra soledad y a sacralizarla. Entonces en este espacio de Nehuen Rayun van a encontrar distintas propuestas a las que están muy invitadas a participar si resuenan con ello. Y cualquier cosita me pueden ir escribiendo también por ese mismo espacio. Así que están todas muy invitadas y son todas muy bienvenidas porque juntas nos permitimos también ir sanando en compañía, en presencia de otras mujeres que entienden desde dónde estamos hablando, donde no hay lugar para el juicio. Bueno, querida Jacqueline, gracias por este capítulo tan hermoso, tan nutritivo, que llegue a los corazones que precisan estas palabras. Eso, muchas gracias a todas y a darle un espacio para la dignidad en nuestra vida.